preparándonos para participar de la Santa Cena en esta tarde. Y además, como primer domingo de cada mes, tenemos la gran bendición de poder contar con la visita virtual de muchos de nuestros hermanos que forman parte de esto que hemos llamado la iglesia virtual. Un instrumento tremendamente poderoso que el Señor nos ha dado para poder alcanzar a la distancia a miles y a miles de personas, de hermanos creyentes, gente que no se congregaban hacía mucho tiempo en ninguna iglesia, gente que se ha reconciliado con el Señor en muchos casos después de años, muchísima gente nueva que ha conocido a Cristo por primera vez en su vida como su Señor y Salvador personal. Y esto nos ha permitido poder alcanzar a muchas personas con el Evangelio. Como dice la Biblia, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo hasta que el Señor nos lo permita hacer. Predicar, predicar, predicar la palabra, pero no de cualquier manera, sino como dice la Biblia, decentemente y con orden. Porque predicar es una cosa y predicar la sana doctrina a veces es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Vamos a orar en esta tarde, por favor, inclinen su rostro, cierren sus ojos un momentito y voy a pedir a nuestro hermano Jerónimo si nos puedes dirigir en oración y presentamos este pan, este vino, este momento tan importante para la vida de la iglesia en las manos de nuestro buen Dios. Vamos a, hermanos, a repartir el pan y el vino. Coja cada uno su trozo de pan, su copa, y esperamos todos al final para hacerlo juntos, ¿de acuerdo? Si hay alguna persona que a lo mejor está aquí esta tarde por primera vez y, bueno, no sabes realmente en lo que consiste todo esto y, bueno, si te quieres abstener no hay ningún problema. Es más, yo siempre digo que los que participan de la Santa Cena, del pan y del vino, tienen que saber exactamente lo que están haciendo, porque honestamente esto no es repartir la hostia, ¿no?, como se hacía antiguamente, sino que esto es identificarte con la obra de Cristo, con su muerte, con la cruz, con la resurrección. Por lo tanto, es un momento muy importante, muy especial para la vida de todos y cada uno aquí de los presentes, y damos también la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que se están conectando y que nos están siguiendo en este momento. Todos estos hermanos forman parte de la membresía de nuestra iglesia virtual. Hay otras personas que están viendo el culto, pero no están saliendo por la pantalla porque no son miembros de la iglesia, son miembros de sus respectivas congregaciones. Así que a todos los hermanos que están conectándose, que Dios les bendiga. Es un gusto y un privilegio tremendo poder tenerlos en esta tarde juntamente con nosotros aquí. El apóstol Pablo escribe un par de cartas, por lo menos que sepamos, a la iglesia de Corinto, la cual él estuvo pastoreando, sabemos también, durante un tiempo. Una iglesia que entró en serios problemas internos. Comenzaron a crearse grupos dentro de la congregación, hubieron divisiones, hubieron pecados, desórdenes, mal testimonio, mal ejemplo al mundo. Y Pablo tiene que intervenir a lo largo de esta carta tratando de poner orden y tratando de enseñarle a la iglesia lo que tienen que hacer para que no caiga en descrédito el testimonio del Evangelio. Muchas de las personas que formaban parte de la membresía de la iglesia de Corinto habían sido rescatados de la idolatría. Otras tantas mujeres de la prostitución sagrada que se practicaba en uno de los muchos templos de Corinto. Pero sobre todas las cosas, el apóstol Pablo lo que le hacía sufrir muchísimo, se le partía el corazón cuando veía que llegaba este momento tan importante, tan especial en la vida de una iglesia, y lo hacían de una forma indecorosa, de una forma indigna. Incluso él tiene que llegar a decir y recordar a la iglesia que había gente en la iglesia que estaban enfermos y débiles. Incluso, dice, y otros duermen, a consecuencia de la indignidad con la que la iglesia participaba de este momento, que es un momento solemne, en el que estamos recordando lo más grandioso y lo más importante que ha sucedido en la historia de la humanidad, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, dice la Biblia, que esa última noche
esa noche de Pesaj, esa noche de Pascua, le dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Él sabía lo que se le venía encima. Él sabía la traición de Pedro, él sabía tantas y tantas cosas que le iban a ocurrir en esas próximas horas. Pero sobre todas las cosas sabía que era el momento crucial de la historia de la humanidad. Todos los profetas del Antiguo Testamento de una u otra manera hablaron de él. Hay como una especie de hilo conductor en todo el Antiguo Testamento y prácticamente en cada libro se habla de Cristo, de una manera u otra. A veces de una forma metafórica, otras veces profética, pero lo que está bien claro es que todo el Antiguo Testamento sin la figura de Cristo es una historia inconclusa, es una historia que le falta la pieza fundamental, la pieza clave, que es Él. Él es el que le da orden a la historia. Él es el que pone su presencia en los corazones, ¿verdad? Y por eso Pablo decía: hermanos, cuando ustedes se acercan a la mesa del Señor, pruébense previamente cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba del vino, para que no os juntéis para juicio, sino para bendición, ¿verdad? Y entonces, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos juntos, hermanos, del pan en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu muerte y por tu resurrección poderosa. Gracias, Señor amado. Pero el Señor Jesús, sabiendo que era la última noche que comería con sus discípulos y sabiendo que ese pan y ese vino representaban su cuerpo y su sangre, tomó la copa con la que se hace kiddush, la copa que bendice el cabeza de familia, y luego la distribuye a todos los miembros de la familia. Y hay una fórmula, hay unas palabras que siempre se repiten de generación en generación, Pascua tras Pascua, año tras año. Y Jesús las sabía perfectamente y las había repetido en varias ocasiones con sus discípulos, pero esa noche fue diferente. Esa noche fue distinto. Porque esa noche el Señor Jesucristo dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos también de la copa, hermanos. Gracias, Señor amado Jesús. Trae sanidad a tu iglesia, Señor. Trae salud física y espiritual a nuestras vidas, Señor. Oramos por todos los hermanos que necesitan un milagro en su cuerpo, en su organismo, Señor. Extiende tu mano ahora, amado mío. Extiende tu mano poderosa, Señor. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo del Eterno. Señor, extiende tu brazo poderoso ahora. Sorprende a los médicos, Señor. Restaura células, neuronas, Señor. Llévate todo lo que el médico dice que es una enfermedad. Que vean y contemplen con sus propios ojos lo que nuestro Dios es capaz de hacer.
Glorifícate, Señor, en medio de la enfermedad. Glorifícate, Señor, en tu amada iglesia, limpiándola, Señor, quitándole arrugas y trayendo vida y vida en abundancia. Aleluya. Quiero invitarles a que glorifiquen a Dios en vuestros corazones, en alta voz, que ahí donde tú estás comiences a alabar, a exaltar, a glorificar, a levantar en alto el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Porque tú eres digno de alabanza, Señor. Porque tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra, mi Dios. Aleluya. Damos muchísimas gracias al Señor por todos los hermanos, familias enteras, congregaciones que se han podido conectar en esta tarde. A todos ustedes desde aquí les bendecimos y damos gracias al Señor por la vida de todos y de cada uno de ustedes. Vamos a seguir, por supuesto, retransmitiendo ahora en nuestro canal de YouTube el resto del culto, el mensaje, la palabra del Señor. Así que yo voy a pedir que los que están aquí presentes se saluden, por favor, los unos a los otros, y a los hermanos que están en nuestra casa, que Dios les bendiga. Les mandamos un gran saludo desde aquí, desde el Centro Evangélico Vida Nueva en las Islas Canarias. Dios les bendiga, mis queridos y mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con todos y con cada uno de ustedes. Aleluya. Tenemos en esta tarde la visita de un pastor que ya estuvo con nosotros el día jueves. Él es de California, viene con su esposa también y ya se va mañana para la península, y me gustaría que nos diera un saludo y que nos diga, porque no todos lo saben, lo que le ha motivado a venir a las Islas Canarias, nada más y nada menos que a las Islas Canarias, a esta pequeña isla, y a estar aquí con nosotros, pues honrándonos con su visita. Así que, hermano querido, Dios te bendiga, estás en tu casa. Adelante, hermano. Muchas gracias, pastor. Mi nombre es Kenny Montalvo, mi esposa Eli. Cumplimos 40 años de casados, estamos celebrando nuestro aniversario. Y ha sido un plan de unos 2 años, donde pues por estos maravillosos medios sociales me topé con el Centro Evangélico Vida Nueva. Y pues el resto es historia. Aquí estoy. He estado orando por estar aquí, conocerlos a todos, conocer al pastor. Y ha sido una bendición tremenda. Hermanos, yo les digo algo. El jueves que estuve aquí, se respiró el amor de Cristo. Fuimos recibidos con un amor y una hermandad extraordinaria. Se siente el Espíritu aquí. Y solamente quiero animarlos a que sigan en esta obra. Yo sé que el pastor pues está ahí al frente de todos, ¿verdad? Pero también yo como pastor reconozco que hay muchas personas aquí que están trabajando detrás de la cortina, como decimos en mi país, en Puerto Rico, ¿no? Y ahí están todos los que están allá arriba. Hay muchos hermanos que están trabajando, que son parte de esta obra, son auténticos héroes de la fe. A ellos también quiero saludarlos y felicitarlos por el excelente trabajo que están haciendo aquí. También, como mi esposa dijo el jueves, nosotros estamos cerquita de San Diego, en el sur de California, Iglesia Maranata San Marcos. Cualquier persona que vaya a visitar, cualquier cosa que podamos hacer para que esta obra continúe alrededor de todo el mundo, nos ponemos a su disposición, hermanos. Que Dios los bendiga y sigan adelante para alcanzar aquello por lo cual Cristo nos alcanzó a nosotros. Amén, hermanos. Bendiciones. Gloria a Dios. Pastor, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga grandemente a nuestros hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Nos alegra mucho que venga gente de tan lejos a visitarnos. Hace años, cuando comenzamos con todo esto de las retransmisiones y bueno, aquello de la pandemia y todo aquello, muchos decían, pero las Islas Canarias exactamente dónde están. Nos ubicaban en cualquier parte menos donde tenemos que estar, ¿no? Pero hemos hecho famosas las Islas Canarias, ¿eh? Ya mucha gente por lo menos sabe dónde estamos, que a pesar de la distancia sentimos ese calor, el mismo espíritu que nos une, ¿verdad? Todos. Y eso es lo más grandioso, una de las cosas más hermosas que tenemos como pueblo de Dios. Amén, hermanos. Cierra tus ojos un momentito, vamos a exponernos a la palabra en esta tarde.
Y esto es algo tremendamente serio, porque no nos vamos a exponer ante un mitin político o religioso. Vamos a abrirnos ante la palabra de un Dios eterno, un Dios que no ha parado de hablar a lo largo de la historia de la humanidad. Él ha hablado de muchas formas y de muchas maneras: profetas, sueños, revelaciones, ángeles, etcétera, etcétera. Pero dice la Escritura, en estos postreros días Dios lo concentró todo en su amado Hijo Jesús. Y por eso Él dijo el día que se bautizó su Hijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi confianza, deposito toda mi complacencia, ¿verdad? Óiganlo a Él. Y queremos en esta tarde que el Señor nos hable a nuestras vidas, y que cuando salgamos por esas puertas salgamos más renovados, más fortalecidos que cuando entramos. Tal vez algunos de ustedes vinieron esta tarde con circunstancias variadas, diferentes tipos de problemas, pero en esta tarde estamos ante la presencia de un Dios poderoso, que hace milagros, que transforma vidas y que sigue hablando a través de su preciosa palabra. Y nosotros te pedimos, háblanos y danos la fuerza para llevar a la práctica tu palabra en esta tarde que recibiremos. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. El capítulo 24 de Mateo yo creo que se ha leído tantas veces en esta iglesia desde este mismo púlpito que yo creo que casi ya lo podríamos recitar de memoria. Porque para mí es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia y una de las enseñanzas más profundas de todas cuantas dio y compartió el Señor Jesucristo. El capítulo 24 de Mateo arranca a raíz de una pregunta que 4 de sus discípulos, como sabemos, le hicieron al maestro, cuando él les dice que el templo del cual estaban tan contentos y presumían y estaban tan orgullosos iba a ser destruido al punto que no quedaría piedra sobre ese magnífico templo. Ellos atraviesan, como he dicho en varias ocasiones, el torrente del Cedrón, que es lo que separa y lo que divide el monte de los Olivos del monte Moriah. Y cuando llegan al huerto de Getsemaní, que está dentro del monte de los Olivos, dice que le hacen al Señor la pregunta: Señor, dinos cuándo y cómo y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo. Ellos se quedaron realmente pasmados, se quedaron realmente impactados, sorprendidos por lo que les dijo el Señor. Y hay una enseñanza extraordinaria que ya le hemos hablado y compartido en muchas ocasiones, y por supuesto seguiremos haciéndolo de cara al futuro. Pero hay una palabra de la cual yo quiero en esta tarde arrancar para llevarles a un tema que para mí es de trascendental importancia. En el versículo 12, el Señor Jesucristo nos da una revelación tremenda. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Parece que el enfriamiento, la apatía espiritual está directamente relacionada con la multiplicación de la maldad de los últimos tiempos. Porque dice que muchos se enfriarán, el amor de muchos se enfriará como resultado, como consecuencia directa de la multiplicación de la maldad. Yo creo que somos la generación que más maldades ha visto a lo largo de la historia. Siempre ha habido pecados, siempre ha habido maldad. De hecho, ha habido generaciones, como por ejemplo la de Cristo, que el Señor Jesucristo dijo: esta generación que está todo el día demandando señal es perversa y maligna. La generación de los tiempos de Noé tuvo que ser destruida de los pecados terribles que habían cometido. Pero sin embargo, esta generación en la cual nos ha tocado vivir a ti y a mí es una generación que aglutina todos los pecados que han habido a lo largo de la historia y otros que han ido inventando. Porque no te olvides que una de las señales de los últimos tiempos es que se levantarían inventores de males. Así como ha habido a lo largo de la historia hombres y mujeres con una tremenda sabiduría que Dios les ha dado para inventar muchísimas cosas que nos hacen la vida más cómoda. Y en esta tarde podríamos enumerar un montón de cosas que los hombres han inventado que nos permiten llegar a miles de lugares y nos permiten utilizar este micrófono y leer la palabra de Dios en esas pantallas, etcétera, etcétera. También ha habido y habrán muchos más en el futuro que se dedicarán a darle vueltas a la cabeza para inventar nuevos pecados, nuevas ruindades, nuevas cosas malas,
que sigan trayendo ruina y división a los seres humanos. Así que no nos tiene que sorprender que primero la maldad vaya en aumento, que la maldad se multiplique, y por otra parte tampoco nos tiene que sorprender que algunos que forman parte de la iglesia, sus corazones estén fríos totalmente como témpanos de hielo. Ahora, si algo caracteriza a nuestros tiempos, a esta generación, es la pérdida de identidad. Muchísimas personas no se sienten. El otro día veía una joven, una chica, que hablaba con un señor mayor, y el señor mayor se le dirigió, le habló, diciéndole, bueno, tú como chica, pues, y la chica lo interrumpió, le dice, no me hable como mujer, porque yo no me siento mujer. Entonces el hombre, por respeto, por educación, comenzó a tratarlo como un hombre. Y le dijo, no, tampoco me trate como hombre. Entonces el viejito le dice, ¿y entonces cómo quieres que te trate? Dice que yo no me siento ni hombre ni mujer. Y el caso es que esto está de moda. Incluso las sensaciones, lo que uno puede llegar a sentir o desear, ha pasado por encima de la ciencia. Yo me acuerdo en mi época que cuando hablábamos de la Biblia, hablábamos de Cristo, hablábamos del Evangelio, decían, sí, pero es que la ciencia dice esto y aquello. Y parece que el ateo echaba siempre mano de la ciencia como para ridiculizar al Evangelio. Pero hoy en día el sentimiento, lo que uno siente, la emoción pasajera, efímera o como sea, le pasa por encima a la ciencia. De tal manera que lo importante no es lo que tu biología diga, sino lo que tú sientes ser. Porque hay una pérdida de identidad. Y la identidad es lo que nos permite saber quién soy y para qué estoy yo en esta vida. Ahora podemos entender un poco más el alcance, la profundidad, la repercusión que tiene aquellas palabras del profeta Habacuc cuando dijo, el justo por la fe vivirá. Pero realmente la palabra es mucho más profunda que simplemente vivir, sino dice que el justo por la fe tiene existencia. En otras palabras, la existencia misma recibida de nuestro Dios creador es la que nos permite encontrar el propósito y el sentido de la vida. Y cuando la gente no entiende el propósito de su vida, pierden la identidad y entonces tienen que adaptar otras identidades. ¿Por qué? Porque si yo como hombre me siento frustrado, si yo como hombre no he recibido el cariño y el amor que quería, si yo como hombre no he crecido lo suficiente como para aceptarme y amarme a mí mismo, pues entonces esto es muy fácil. Lo que tengo que hacer es hacerme mujer. A ver si como mujer logro recibir por fin ese amor, ese cariño, ese respeto, etcétera, etcétera, que no recibí desde niño siendo hombre. Pero la frustración es tremenda, porque se dan cuenta de que el vacío es aún mayor. Porque jamás un hombre podrá ser una mujer, ni una mujer jamás podrá ser un hombre. Por mucho que lo desee, por mucho que se opere y por mucho que lo sienta. La biología es la biología, la ciencia es la ciencia y las emociones y los sentimientos son otra cosa completamente diferente. Por eso hay un vacío y se vuelve a repetir aquellas características que Génesis capítulo 1 nos dice que cómo se encontraba el planeta Tierra antes de que Dios interviniera. Porque antes de que Dios interviniera, la Biblia define que la Tierra estaba vacía. La Tierra estaba en un caos, la Tierra estaba en tinieblas. Y no nos olvidemos que cuando Dios toma de esa tierra y forma al hombre, esa tierra lleva intrínsecamente las características que tenía antes de la intervención divina. Y por eso el hombre a veces se siente vacío. Por eso a veces el hombre se siente en tiniebla. Por eso a veces el hombre se siente desordenado. Porque viene del planeta Tierra, arranca de la tierra. Pero ¿qué es lo que le da existencia? ¿Qué es lo que le da orientación a la vida del hombre? El soplo, el aliento divino. Cuando Dios dice, y fue el hombre un ser viviente. Pero cuando el hombre no tiene a ese Dios en su corazón, se vuelve a sentir vacío, se vuelve a sentir desordenado, se vuelve a sentir en tinieblas, hasta que se vuelva a conectar al Dios creador, que es el único que puede llenar tu vacío, ordenar tu vida y poner luz, quitando las tinieblas de tu corazón. Cuando una persona no sabe lo que es, comienza a buscar sensaciones, cuanto más fuertes y cuanto más raras, mejor. Porque el sentido común ha desaparecido. Los principios y valores han sido desterrados. Y hoy en día lo que vende, lo atractivo es lo raro. Lo que deja con la boca abierta más de uno
hasta el punto que a veces no sabes ni cómo dirigirte a una persona, porque cuando se define como una persona que no es ni hombre ni mujer, pues tenemos que crear, y lo están haciendo, un nuevo vocabulario, porque no existe un vocabulario para definir las barbaridades que el hombre está inventando, porque va más rápido el hombre en la invención de males que hasta superan al lenguaje que todos hemos aprendido desde nuestra más tierna infancia. Y es increíble ver la obsesión que hay en la sociedad con el tema del sexo. El sexo ha ocupado un vacío existencial en los corazones de los hombres y de las mujeres, hasta el punto que cuanto más experiencias y cuanto más sensaciones pueda experimentar, me autoconvenzo a mí mismo de que seré por fin feliz y me encontraré a mí mismo, como dicen por ahí, y por fin podré ser feliz en esta vida y encontrar el propósito de mi existencia. Pero sabemos que ni el sexo, ni la religión, ni ninguna sustancia en la vida, ni ninguna experiencia podrán llenar el corazón del hombre, sino solamente el que lo creó, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, al cual sea toda la honra y toda la gloria. Lo triste de todo esto es ver a personas que nacieron de nuevo o que por lo menos un tiempo entendieron el Evangelio y lo intentaron practicar, ver cómo hay un momento que se produce como una falta de crecimiento y de desarrollo espiritual. Ver cómo hay personas que tuvieron un acercamiento al Evangelio, pero al estancarse, al no crecer, no se quedaron en esa situación de estancamiento, de conformidad, sino que comenzaron a retroceder, comenzaron a perder fuego, comenzó a irse la pasión en sus corazones. Y si ustedes han escuchado la lectura en esta tarde que se leyó desde este mismo púlpito, Pablo da gracias al Señor en la carta a los Efesios por dos cosas que eran tremendamente evidentes en la congregación: la fe y el amor de esa iglesia. Pablo dice: doy gracias a Dios, haciendo siempre en mis oraciones mención de vosotros por la fe que tenéis y cómo vuestro amor se ha extendido. Pero mis queridos hermanos, a esa misma congregación, a esa misma iglesia, cuando el Señor Jesucristo le habla, ya no es Pablo el que le manda una carta, ya no es un apóstol el que va de visita a la congregación, sino que ahora el mismísimo Señor Jesucristo, observando la trayectoria, la decadencia de la iglesia, le dice a Juan en la isla de Patmos: ponte a escribir y mándale un mensaje a la iglesia de Éfeso, la iglesia que superó en número a la iglesia primitiva, la iglesia que logró aglutinar a los mejores ministerios casi del siglo I, porque el fundador fue Pablo, pero no se olviden que allí tenía un colaborador tremendo como era Timoteo, y también estaba Tíquico, y allí estaba nada más y nada menos que Juan el apóstol, y allí estaba María, la madre del Señor, que vivía con Juan, y allí estaba también nada más y nada menos que Priscila y Aquila, y tantos colaboradores. Los mejores ministerios, las mejores enseñanzas las tuvo la iglesia de Éfeso. Además fue una iglesia que era como un semillero, porque de ellas salieron obreros que fundaron, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, la de Esmirna, la de Tiatira, la de la Odisea. Era una iglesia madre que paría iglesia y producía obreros. Y en esa congregación, cuando después de 2 años de pastorearla, Pablo la deja en manos de otro pastor, la entrega nada más y nada menos que en manos de Timoteo, aquel joven fiel, ¿verdad?, convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo. Pero cuando el Señor le habla a esa iglesia tan bendecida, esa iglesia tan poderosa, esa iglesia tan trabajadora, esa iglesia que podía presumir de decir: hemos probado a los que se dicen ser apóstoles y los hemos hallado mentirosos. Una iglesia que había sufrido, una iglesia que había padecido, una iglesia, hermanos, que tenía una experiencia tremenda, pero cuando el Señor la confronta, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Efesios 1, Pablo la felicita por la fe y por el amor que tienen entre ellos, que es evidente. Y todo el mundo, cuando habla de una iglesia, siempre se refiere a esa iglesia con alguna característica que te toca o te llama la atención. Bueno, el pastor hablaba esta tarde de qué bien lo recibieron y todo eso. Bueno, gloria a Dios. Hay otras iglesias que a lo mejor vas y te sorprende la alabanza que tienen, o te sorprende
la obra misionera o te sorprende cualquier otra cosa. A Pablo le llamaron la atención la fe y el amor de la iglesia, pero a Cristo no le llamó la atención eso. Porque cuando Cristo le habla a la iglesia han pasado casi 100 años desde la fundación hasta el momento de confrontación de la iglesia. Y el Señor le dice: yo no destaco ni la fe ni el amor de la iglesia, sino más bien llamo a la iglesia al arrepentimiento, que reflexionen, que mediten, que piensen de dónde han caído, porque tengo contra ustedes que habéis dejado vuestro primer amor. En otras palabras, no solamente el mundo puede llegar a entrar en una decadencia, que de hecho lo está, sino que también la iglesia, si se descuida y baja la guardia y entra en un conformismo y en una rutina y en una especie de obediencia mecánica, ahora hablaré de ello, puede también llegar a perder el fuego y el amor a Dios que en un momento pudo haber tenido en su vida. La pregunta es: ¿qué puedo hacer yo en mi vida o qué estoy haciendo que puedo perder sin querer o sin darme cuenta esa pasión y ese amor por Cristo? Recuerda tus primeros días de convertido, hermano y hermana. Recuérdalos. Probablemente eras el primero en llegar a la iglesia y el último en marcharte. Todo te llamaba la atención, todo era novedoso. Tomabas apuntes, traías la Biblia a la iglesia. No te aburría nada, sino todo lo contrario, eras preguntón, todo lo querías saber. Tenías un deseo de traer a tus amigos, a tus colegas, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo a la iglesia. Recuerda esos primeros días de tu conversión. Como para ti lo más hermoso era Cristo y tenías la Biblia. Y a mí me pasaba que yo dormía hasta con la Biblia. Y la agarraba y dormía con ella, porque para mí era un tesoro tener la palabra de Dios. Y cuando nos llegaba algún CD de música cristiana o cuando nos llegaba algún libro cristiano, para nosotros era un tesoro tremendo. Pero si todo eso no lo cultivas y lo mantienes, te puedes terminar convirtiendo en un cristiano mecánico, que haces las cosas por rutina, pero no con pasión, no con ese fervor que te caracterizaba al principio. Y por eso la iglesia de Éfeso seguían con los cultos. Había predicación, había alabanza, tú podías ir a visitarla en cualquier momento, pero cuando el Señor le habla a la iglesia, dice: habéis dejado vuestro primer amor. Tal vez ellos ni se habían dado cuenta. Tal vez ni Timoteo o el pastor que estuviera en ese momento al frente de la misma, ni siquiera se había percatado de que habían perdido el primer amor. Pero lo peor que nos puede ocurrir es perder la sensibilidad hasta el punto que no nos damos cuenta que hemos perdido algo y alguien tiene que sacudirnos y decirnos: oye, párate, ¿dónde está el niño? No, el niño está con su padre. Y si le preguntaban al padre: ¿y el niño dónde está? No, el niño está con su madre. Tanto uno como otro se descuidaron y al niño lo habían dejado en Jerusalén y ellos se habían echado a caminar, y lo más valioso que había en ese hogar, que era la presencia del Señor Jesús, aunque fuera un niño, un joven, un adolescente, la habían perdido. Es que lo mismo le pasó en un momento puntual de la vida a Sansón en el Antiguo Testamento, cuando dice la Biblia que él pecaba y se arrepentía, y dice que llegó un momento en el que perdió el Espíritu de Dios de su vida y no se había dado cuenta. Es que lo mismo le pasó a Saúl, y lo mismo le pasó a la iglesia de Éfeso, y lo mismo le pasó a la iglesia de la Odisea. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿a quién le cantaban? Si el Señor estaba a la puerta, de una forma metafórica hablamos, ¿verdad? ¿A quién le habían cantado? ¿A quién le habían levantado ese culto? Si Él no estaba dentro del culto, si Él no está aquí en esta noche con nosotros, ¿a quién le hemos cantado nosotros, hermanos? ¿Ante quién hemos levantado las manos? ¿Ante alguien ausente? ¿Ante un cadáver? ¿Ante alguien que estuvo pero que ya no quiere venir aquí porque no se siente cómodo y a gusto? ¿O el Señor todavía tiene ganas de venir cada día que tenemos culto aquí a esta iglesia porque se siente cómodo, hay alabanza, hay adoración y hay orden y obediencia? Eso fue lo que le pasó. La tragedia tremenda de la iglesia de Éfeso fue esa, que perdieron su primer amor. La iglesia de la Odisea dice: nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad, aún peor, porque pensaban que lo que tenía era más importante que lo que eran. Nos hemos enriquecido, tenemos absolutamente de todo, nos sobra de todo, pero lo más importante, que era tener la gloria, la presencia, la manifestación del Espíritu de Dios en la iglesia, la habían perdido. Y mi pregunta es: ¿y tú?
¿Te pareces a aquel jovencito recién convertido? ¿Te pareces a aquella hermana recién convertida? ¿O eres humo en un altar que un día ardió para la gloria del Señor, pero que ya no hay fuego? Pablo le tuvo que decir a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Y era un pastor. Si se lo tuvo que decir a un pastor dedicado 100% a la obra, ¿cuánto más el Señor nos tendrá que recordar cada día a nosotros? No te enredes en los negocios de la vida, porque si te has metido en el ejército de Dios, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El mismo apóstol Pablo decía: yo no he llegado a la meta, yo no he llegado al objetivo, pero yo sigo avanzando, yo sigo corriendo, yo prosigo a la meta para ver si logro hacer aquello para lo cual un día el Señor me agarró, me asió a mí. Por lo tanto, mis queridos hermanos, todavía en nuestra vida tiene que haber esfuerzo y tiene que haber trabajo. Y a veces tendremos que sufrir, y otras veces reír, y otras veces llorar. Pero lo importante es que nosotros sepamos que no tenemos que convertirnos en creyentes obedientes de una forma mecánica. No peco porque no puedo pecar, pero si yo pudiera, oro porque hay que orar, pero la verdad es que no me gusta mucho. Leo la Biblia porque hay que leerla, pero la verdad es que no disfruto leyendo la Biblia. Hermano, no seas una especie de flor artificial. Nuestra obediencia no está basada en el miedo a irnos al infierno. Nuestra obediencia está basada en nuestro amor a nuestro Dios. Me deleito en lo que hago, me gozo en lo que hago. Dice la Biblia: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No hacemos las cosas como un robot, como una máquina que ha sido programada para orar, para cantar, para predicar, para lo que sea, sino hacemos las cosas para la honra y la gloria de nuestro Dios, y además nos gozamos en el servicio a Dios, porque no hay mejor vida que servir a Dios y servir en su obra. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, creo que muchas veces lo que la gente descuida sin darse cuenta, porque no quiero hablar, no quiero ni pensar los que se dan cuenta, se olvidan de la comunión diaria y de la relación con el Señor. De eso depende muchas cosas, mis hermanos. Si ustedes no se acostumbran y no tienen esa disciplina personal de tener una relación y una comunión diaria con el Señor, difícilmente podrás crecer y avanzar en las cosas de Dios. Cada día tenemos que tener comunión y relación con nuestro Dios. Que nada ni nadie nos desplace y nos quite ese tiempo de tanta importancia. Sé que hay que trabajar, hay hijos que atender, hay deudas que pagar, hay exámenes que aprobar, y todo lo que ustedes quieran. Pero la palabra de Dios nos deja bien claro: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay creyentes que piden y no reciben, porque a lo mejor están haciendo algo mal. Pues párate, detente a ver qué es lo que estás haciendo mal. Porque la Biblia dice que cuando busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. A veces hay cosas que no hay ni que pedirlas, sino simplemente vienen como resultado, como consecuencia de mi relación y de mi comunión con el Señor. Cuando a veces hay problemas económicos o familiares o de cualquier otra índole, yo no sé por qué siempre o la iglesia o Dios se lleva la peor parte. Tú tienes un problema con tu marido y mañana, con ganas o sin ganas, tienes que ir a trabajar, ¿sí o no? No le vas a llamar mañana al jefe y le vas a decir: mire, anoche discutí con mi marido y entonces hoy decidió no ir a trabajar. Y el jefe le dice: a mí me importa muy poco lo que esté pasando usted, señora, con su marido, con su esposa, con su hijo o con el que usted quiera. Usted mañana viene a trabajar y si no viene, no viene nunca más. ¿Por qué siempre la iglesia se lleva los platos rotos? Discutí, peleé, me enfadé, me duele la cabeza, no voy al culto, no voy a la iglesia. ¿Y no te das cuenta que es cuando más tienes que venir? ¿No te das cuenta que cuando te duele la cabeza es cuando más tienes que venir? Porque a lo mejor el Señor tiene un milagro para ti y te lo puedes perder. ¿Qué ves? Qué poco nos esforzamos a veces por las cosas del reino de Dios, y el esfuerzo que hacen algunos por algunas cosas que para mí, desde mi punto de vista, con todo mi respeto lo digo, son auténticas ridiculeces y no merecen la pena.
Si nosotros tuviéramos el mismo esfuerzo y la misma vocación y el mismo deseo genuino de agradar a nuestro Dios en todo, no nos costaría absolutamente nada el hacer cualquier cosa que el Señor nos pida para Él. ¿No dice al fin y al cabo la Biblia que nuestra existencia depende de nuestra fe en Él? Pues la fe no es algo teórico, sino es algo que hay que verdaderamente demostrar en todos y en cada uno de los detalles de nuestra vida. La falta de comunión con Dios, una obediencia mecánica, sin pasión, sin amor, con una desgana, con una apatía terrible. Pero hay algo también que muchas veces ocurre y es muy frecuente, y es ver a creyentes que llevan una doble vida. Son una cosa aquí en la iglesia. Hablan de una manera, se comportan de una manera completamente diferente a cuando está fuera del ambiente o del círculo de la iglesia o de los hermanos. En otras palabras, hay personas que llevan una doble vida. Saben fingir, saben aparentar, pero a veces es la razón por la que no fluye la bendición de Dios, el respaldo de Dios en tu vida. No estoy diciendo que a veces cuando tenemos un problema es porque estamos llevando una doble vida o estemos en pecado. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que a veces hay personas que llevan una doble vida y quieren recibir las bendiciones de aquellos que han tomado la firme determinación de honrar, servir al Señor y esforzarse con sentimientos o sin sentimientos, con ganas o sin ganas. Nuestra vida cristiana no puede estar basada en emociones, ni en sentimientos, ni siquiera en experiencias, sino en nuestra fe y en la obra que Cristo ha hecho por todos y por cada uno de nosotros. Hoy hemos participado del pan y del vino. ¿Sabes lo que tuvo que hacer el Señor Jesucristo para que tú hoy tuvieras un trocito de pan y una pequeña copa de mosto de vino en tu mano? ¿Sabes todo lo que tuvo que suceder en la vida del Señor Jesucristo para que hoy pudiéramos estar aquí tranquilos, cantando, con paz en el corazón, teniendo la morada del Espíritu Santo en nuestra vida? Hermanos, algunos ignoran el tremendo precio, el inmenso sacrificio que el Señor tuvo que padecer para que tú y yo hoy pudiéramos tener una vida llena de paz, de la presencia y de la comunión con el Señor. Yo sé que el mundo ha perdido el norte, el mundo ha desplazado a Dios, por eso algunos, como leí hace poco y creo que lo comenté aquí, se gastó 12.000 euros en hacerse un disfraz para parecerse a un perro. Y tú lo ves, están por ahí las fotografías, por las redes sociales circulando. Decidió ser un coli. Y el hombre te da la patita, se acuesta como un perro, porque su sueño en la vida era ser un perro. A mí lo que me llama la atención es que en el mundo animal, los animales no tienen crisis de identidad. Tú nunca vas a ver a un león que quiere ser gallina. Jamás. El león lo que quiere es pegarle una paliza a todos los demás leones para quedarse con el territorio y con todas las hembras. El león no tiene crisis de identidad. La jirafa no se va a comportar nunca como una cebra, ni la cebra como un gallo, ni el perro como un gato, ni el gato como un ratón. En el mundo animal, cada uno sabe lo que son y lo que no son, a lo que pueden alcanzar y a lo que no pueden alcanzar. Ese es un problema de los seres humanos, pero sobre todo de aquellas personas que han quitado su mirada de Cristo. Yo no termino de entender, bueno, sí lo entiendo, cómo hay personas que llevan años congregándose en iglesias y nunca le han entregado su vida a Jesucristo. No lo entiendo. A lo mejor es para no perder a la mujer, o a lo mejor porque están buscando otra mujer. Pero lo que es curioso es que cuando estábamos en el mundo sin Cristo, no teníamos ningún reparo ni ningún temor de probar cosas extrañas. Pero luego cuando hablamos de las cosas de Cristo, como que todos son, ¿verdad?, cautela y bueno, voy a pensarlo y todavía no es el tiempo y no estoy preparado. Tú estás preparado hace muchos años, más de lo que tú te imaginas. Porque si has estado preparado para pecar, y si has estado preparado para vivir en desorden, también estás preparado para vivir en orden. De hecho, el Señor te diseñó desde antes de la fundación del mundo para que vivieras en orden y no en el desorden que tú has elegido vivir. Y eso es lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Que Dios tiene un propósito para tu existencia. No pases por la vida como uno del montón,
sin saber para qué estás, no saber qué hago, dónde. No, hermano, ora, busca la voluntad de Dios. La falta de identidad es un problema típico de nuestra sociedad, de nuestro planeta Tierra hoy en día. Pero nosotros creo que tenemos bien claro cuál es nuestra identidad, ¿sí o no? Yo no tengo que imitar a nadie. Bueno, yo sinceramente nunca tuve esa tendencia. Yo nunca imité a nadie. No me interesó imitar a nadie. Es que no lo necesité nunca. Imagínate ahora en Cristo. Nunca necesité ponerme una camisa de un famoso en la espalda con su nombre. No, en absoluto. No busques fuera de Cristo lo que solamente puedes encontrar en Él. Porque entonces la insatisfacción va a ser constante y permanente. Porque ya has oído algo del Evangelio, ya conoces algo del Evangelio, de la verdad que Cristo anuncia. Si tú conoces esa verdad y no la quieres llevar a la práctica, pero tampoco vas al mundo porque sabes lo que hay, serás la persona más desgraciada de la tierra. Porque ni estás dentro ni estás fuera. No hay nada peor que la indecisión. El jueves se habló algo de eso, ¿verdad? Cristianos indecisos, personas que no saben lo que quieren, personas con una falta de identidad tremenda, que intentan llenar sus vacíos con cosas, con experiencias, con sensaciones, cuanto más raras, como dije antes, mejor. Lo que tú estás buscando y lo que tú necesitas es tragarte ya de una vez por todas tu orgullo, dejarte de hacer el idiota y buscar a Cristo con toda tu alma y con todo tu corazón antes de que sea demasiado tarde. El día que te tragues tu orgullo, el día que des tu brazo a torcer y te des cuenta de que sin Cristo eres un pobre desgraciado, que por mucho cuerpo que tengas, por mucho dinero que tengas, por mucho patrimonio que tengas, sin Cristo no vales ni un centavo. El día que te des cuenta que separado de Cristo nada podés conseguir, ese día comenzará el cambio en tu vida. Y yo espero que antes de que termine este año, todas aquellas personas que están como pensando, no sé qué es lo que están pensando, no sé a lo que están jugando, espero que definitivamente te pares y digas sí o no, entro o salgo, porque tú sabes perfectamente que el Señor dijo en su palabra que a las personas indecisas, a las tibias, las vomitaría de su boca. Eso fue lo que le dijo el profeta Elías al pueblo de Israel. Oye, si Baal es Dios como ustedes dicen, sirvan a Baal. Ya está, problema solucionado. Pero vuestro corazón está dividido. Por una parte quieren honrar y presentar sacrificios al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero por otra parte vuestra vida está controlada y dominada por el culto a Baal. Entonces esto tiene que ponerle fin, esto tiene que terminar. Tenéis que tomar una firme determinación hoy. Y todos sabemos lo que cuenta Primera de Reyes, capítulo 18, donde el profeta Elías desafía al pueblo y dice: oye, si tu religión es la verdadera, si tu culto es el verdadero, si Baal es tan poderoso, oye, demuéstralo con acciones. Venga, tienen la oportunidad hoy de oro, que ningún profeta le va a dar a lo largo de la historia, pero yo hoy, movido por el Señor, movido, impulsado por el Espíritu, os doy la oportunidad de demostrarle a Israel que vuestro culto es el verdadero. Hicieron el ridículo. Claro, ¿cómo no van a hacer el ridículo? Estaban sinceramente equivocados. Pensaban que su culto era el verdadero y resulta que estaban totalmente equivocados. Y entonces dice la Biblia que las carcajadas y las risas del profeta Elías eran tremendas, diciéndoles: bueno, tal vez vuestro Dios se fue de vacaciones, o está cansado, o está dormido, se fue de viaje. Griten más fuerte. Sin embargo, sabemos que cuando el Señor demostró a través de aquella prueba tremenda del fuego en el Monte Carmelo, pues quedó bien claro que el Dios de ellos era el falso y que el Dios de Elías era el Dios verdadero. ¿Tu Dios es el verdadero? Ámalo, hónralo, sírvelo. Si crees que hay otro camino fuera de Cristo, ¿qué haces aquí? Sé coherente con la fe que dices tener. Pero el Señor hoy nos está llamando a reconocer quiénes somos en el Señor. No puedes vivir en una insatisfacción, en un vacío constante y permanente. No se puede venir a la iglesia de excursión por cumplir. Bueno, voy a ir para que después no me digan que no fui.
Es que eso te sirvió un tiempo, hijo, pero ya estás quedando en evidencia. Si quieres pasar desapercibido, lo que estás haciendo es todo lo contrario. Cada vez se nota más que no vas en serio en el Señor. Y el Señor tiene tantas bendiciones y tiene tantas cosas hermosas para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Oye, he conocido a mucha gente, que por no haber tomado su relación con el Señor en serio, comenzaron a ir perdiendo todo. ¿Ustedes se acuerdan de aquel grupo de jóvenes que venía hace años a la iglesia? Al principio, cuando empezamos, ¿se acuerdan? Aquel grupo de jóvenes de un centro de rehabilitación que se sentaban por allí, por el fondo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué fue de aquel? No, se murió. ¿Qué fue de aquel? También se murió. ¿Qué fue de aquel? Todos los que oyeron la palabra y no quisieron cambiar de vida, terminaron mal o muertos. Y hace unos días me enteré que hasta el mismo director, que ustedes saben quién era, se ahorcó. ¿Qué te parece? Qué golpe, ¿no? ¿Te das cuenta? Cuando una persona tiene el privilegio y la oportunidad de conocer a Cristo y el Evangelio y lo rechaza un día y otro día y otro día, hay un momento en el que Dios dice, basta, cierra la puerta. Por eso dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso el Señor hoy nos vuelve a hablar y nos vuelve a dar la oportunidad de recibirle y nos vuelve a dar la oportunidad de poner nuestra vida en orden. Espero que esta palabra te haya conmovido de tal manera, porque lo peor que le puede ocurrir al pecador endurecido es que pierda la sensibilidad espiritual. Se le cauterice la conciencia, es la expresión que utiliza Pablo en una de sus cartas. Tienen cauterizada la conciencia, tienen el entendimiento entenebrecido, ya ni sienten ni padecen. Le da lo mismo quien predique, le da lo mismo lo que vean, que fue lo que le pasó a los judíos en la generación de la época de Cristo. Que dice la Biblia que cuando vieron la resurrección de Lázaro, en vez de caer postrados de rodillas y reconocer que estaban equivocados y que Cristo era el verdadero Mesías, la Biblia dice que querían matar a Cristo y también a Lázaro. Y al final, fíjate cuáles fueron las consecuencias históricas por haber rechazado el Evangelio, que hasta el día de hoy, no terminan de levantar cabeza. Mis queridos hermanos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy está ardiendo tu corazón más para el Señor que en aquellos primeros años que tú te convertiste a Cristo, o ya no eres ni la sombra de lo que fuiste al principio de tu conversión. Hoy tienes la oportunidad de ser renovado. Hoy tienes la oportunidad de que el Señor vuelva a poner fuego en tu corazón y tú cuidarlo, mantenerlo y avivarlo, para que nada ni nadie lo logre apagar, sino que cada día vayas en victoria, vayas creciendo, vayas madurando y cada vez te sientas más fuerte y robusto en el Señor. El mundo ha perdido el norte. La gente ya no sabe si son hombres, mujeres, o perro, o gallina, o lo que sea. Pero nosotros sabemos primero en quién hemos creído y sabemos que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No dejes que nadie contamine tu fe. No dejes que nada robe el gozo y la paz de tu corazón. Deja que Cristo sea el Señor y el soberano de tu vida, para que puedas ser la persona más firme en la fe y para que puedas ser feliz y transmitir bendición a la familia. Porque quiero terminar dedicando unos minutos a la familia. La familia tradicional, la de toda la vida, la de papá, mamá y los hijos, parece como que entró en crisis. Están tratando de convencernos, de presionarnos, como con nosotros no puede, entonces lo hacen por la parte de atrás, como Amalek. Es el espíritu de Amalek, el que va por la espalda, el que va al débil, al niño, el que va al colegio cuando el papá no lo oye, el que va al colegio, a la clase, y le intentan meter en la cabeza al niño algo que yo no puedo decir en ese momento. No, eso no se lo enseñen a mi hijo. No, mi hijo no cree en eso. No, mi niña no practica eso. ¿Por qué? Porque como papá no está, porque se los entregamos durante horas al día, pues entonces van como Amalek por la parte de atrás, tratando de inculcarles y de presionarles cosas completamente opuestas a la palabra de Dios. Por eso,
Queridos hermanos, si algo usted tiene que prestarle atención, es a su familia. Dígale a su hijo que le enseñe los libros que le van a dar este año en las clases. Léalos. Mire los dibujitos que están ahí en las páginas. Pregúntale a su hijo qué te enseñaron hoy en la escuela. ¿A dónde te llevaron de excursión? ¿Qué te están enseñando? Explíquele a sus hijos las cosas de la palabra de Dios. Porque no cabe la menor duda de que están tratando de desplazar a las familias tradicionales e implantar un nuevo modelo. Pero eso no es una evolución de la especie, eso es un retroceso de la especie. Nos estamos comportando peor que animales y bestias. El animal tiene su identidad perfectamente definida. Muchos ya no saben ni lo que son, por lo tanto no saben para qué viven. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos que tener profundas raíces para saber en todo momento en quién creemos, quién es nuestro Dios y qué papel juego yo en este momento, en este punto de la historia. Amén, hermanos. Cierra tus ojos un momento ahí donde tú estás. Reflexiona y medita en lo que hoy usted ha escuchado, hermano. No sea de esos que se enfrían al ver la maldad multiplicada en el mundo, sino sea de aquellos que perseveran hasta el fin para recibir la corona de la vida. Aquí hay dos bandos: los que se enfrían, los que se apartan y se alejan de los caminos del Señor, o aquellos que perseveran hasta el fin y mantienen su fe y su mirada en Cristo, pase lo que pase y venga lo que venga. Espero que usted en esta tarde decida ser de los que perseveran y no de los cobardes que retroceden. Espero que usted sea de los valientes que pone su mano en el arado y mira a Cristo, y no de aquellos que por complacer a la audiencia comprometen su testimonio, su vida y su fe, creyendo que agradarán a las multitudes, y usted se convierte en una víctima más, en un trofeo de guerra en la mano del enemigo. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tú fortalezcas nuestra fe. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús para que tú nos guardes de la corriente de este mundo, Señor. Y no nos dejemos arrastrar ni contaminar por nada ni por nadie. Y sobre todo oramos por los niños que van a la escuela, Señor. Señor, oramos para que en el nombre de Jesús tú los guardes y los padres tengan la sabiduría suficiente para poder enseñarles el temor de Dios y la palabra de Dios. Que ellos reconozcan que nosotros sí somos diferentes, porque somos hijos de Dios. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos sal en medio de un mundo insípido y sin valores y sin sentido. No tenemos que imitar a nadie, ni tenemos que cambiar nuestros modelos, porque en Cristo Jesús estamos plenamente satisfechos y completos. Aleluya. Guárdanos, Señor, de esta ola de maldad que se ha desatado en todas las naciones de la tierra, pero que ahora más que nunca vamos a tomar posición en Cristo y no dejarnos arrastrar por la corriente poderosa del mundo, Señor, porque más fuerte eres tú que los que vienen contra nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener familias unidas, convertidas de verdad, en orden, en santidad, en obediencia, en pureza, en dignidad, en honestidad. No permita, Señor, que nadie entre en conflictos y en guerras innecesarias, porque la única batalla a lo que nos tenemos que dedicar es a pelear la buena batalla, no las malas batallas, la buena batalla, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a ampliar nuestra comunión contigo y nunca perder la sensibilidad espiritual. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Gracias, Señor Jesús. Que esta semana sea una semana victoriosa para tu vida. Es mi deseo, pero tú también tienes que desear y trabajar para que así sea. Que el Señor nos guarde de todo peligro y de todo mal, y que Él nos acompañe a donde quiera que vayamos siempre. Amén, hermanos. Amén
Dile a tu hermano, te deseo que tengas una semana victoriosa y bendecida por nuestro Dios. Señor, gracias por este culto que hemos podido levantar para ti, Señor. Empezamos esta semana con tu bendición y queremos mantenernos en esa bendición durante todos los días, Señor. Guárdanos de todo peligro, de todo mal, Señor. Danos días victoriosos, de puertas abiertas, donde nos esforcemos, donde vivamos vidas ordenadas, limpias, en orden y en santidad cada día, Señor. Guarda a nuestros hijos, guarda a los jóvenes, guarda a los que tienen que viajar ahora en sus coches a sus casas. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro refugio. En ti, Señor, nos abrigamos cada día, en ti nos acogemos cada día, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Dios todopoderoso. Gracias, Padre, por tu palabra, que podamos llevarla en nuestros corazones y meditar y reflexionar en lo que hemos oído en el día de hoy. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. La bendición de Dios sea con su vida. Saluda a sus hermanos. Dígale, hermano, Dios te bendiga y que tengas una hermosa y preciosa semana. Todos los días que sean días de victoria, todos los días de bendición para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga. Aleluya.